La legislación en los Estados Unidos de América puede ser de carácter federal, estatal o local, según sea la materia regulada y el cuerpo legislativo que dicta las normas. Miles de proyectos legislativos se presentan cada año en el Congreso, pero solo unos cuantos, cientos de ellos, son aprobados como leyes. A continuación, de forma sucinta, explicaré cómo se abre paso un proyecto de ley federal desde su redacción preliminar hasta que es firmado como ley por el presidente. A saber, primero el proyecto es redactado. Un senador o un representante puede escribir la legislación original, o bien una asociación gremial o un ciudadano particular puede solicitar la preparación de esta e incluso colaborar a su redacción. Sin embargo, solo un senador o un representante puede presentar formalmente estos proyectos. Segundo, el proyecto es presentado en el Senado y o en la Cámara. Se le asigna un número y tanto su título como los nombres de sus patrocinadores son publicados en el registro del Congreso. Tercero, los parlamentarios de la Cámara y el Senado asignan el proyecto al comité que tenga la jurisdicción pertinente. Entonces, el presidente del comité puede asignar el proyecto al subcomité más apropiado. Cuarto, el subcomité puede celebrar audiencias en torno al proyecto y solicitar declaraciones de testigos, tanto del sector público como del privado. Muchos testigos son funcionarios de la rama ejecutiva, expertos o partes afectadas, pertenecientes a asociaciones gremiales, sindicato, al mundo académico, grupo de interés público o a la comunidad empresarial. Quinto, una vez que concluyen las audiencias, el subcomité puede reunirse para la modificación del proyecto, que es el proceso de proponer y considerar enmiendas a la redacción original del mismo. A continuación, el subcomité vota para decidir si debe recomendar en forma favorable el proyecto al comité en pleno. Si la recomendación es favorable, el proyecto expira. Sexto, el comité en pleno puede repetir cualquiera de las opciones del subcomité o todas ellas, audiencias, modificación y votación. Si el voto del comité es favorable al proyecto, se ordena que éste sea recomendado al pleno de la Cámara de Representantes o del Senado, según sea la Cámara donde está siendo considerado. Séptimo, cuando el proyecto llega a la Asamblea de la Cámara o el Senado, todos los miembros de ese órgano lo pueden debatir. Llegando a ese punto, es posible que el proyecto se le hagan enmiendas, que sea devuelto al comité o que se le someta a votación. Octavo, si el proyecto es aprobado por la Cámara o el Senado, es remitido a la otra Cámara. Un proyecto aprobado por la Cámara puede ser incluido directamente en el calendario del Senado, pasando por alto las revisiones de un subcomité y un comité. Sin embargo, de ordinario, los subcomités y los comités de ambos órganos tienen oportunidad de celebrar audiencias y enmendar el proyecto. Si un proyecto es aprobado en forma idéntica por la Cámara y el Senado, entonces es enviado al presidente. Si hay diferencia entre las versiones del proyecto aprobadas por la Cámara y el Senado, los presidentes de estos dos órganos designan un comité de conferencia para que resuelva las discrepancias. Si los conferencistas no logran llegar a un acuerdo, la legislación expira. Si consiguen ponerse de acuerdo, el proyecto de ley se envía de nuevo a ambas cámaras, las cuales lo deben someter a votación sin hacer más enmiendas. Si el proyecto del comité de conferencia ha sido aprobado por ambas cámaras, es remitido al presidente para que este tiene entonces 4 opciones a saber: firmar el proyecto convirtiéndolo en ley, abstenerse de actuar mientras el Congreso esté en sesiones, en cuyo caso el proyecto se convierte en ley al cabo de 10 días. Abstenerse de actuar cuando un Congreso está en su sesión de clausura, en cuyo caso el proyecto expira, o vetar el proyecto. En caso de que el presidente vete un proyecto de ley, el Congreso puede tratar de anular el veto. Para eso se requiere el voto de las 2/3 partes de los miembros, tanto de la Cámara como del Senado. Si cualquiera de esos órganos no es capaz de reunir una mayoría de 2/3 de los votos a favor de la legislación, esta expira. Si ambos logran hacerlo, el proyecto se convierte en ley. Las leyes federales del Congreso solo están supeditadas a la Constitución
y son expedidas por el propio Congreso. Las constituciones estatales también son fuentes importantes porque son más amplias y detalladas que la propia Constitución Federal, por lo que requieren enmiendas con más frecuencia y todas tienen una declaración de derechos, los Bills of Rights. En la formación y promulgación de la Constitución estatal no hay intervención por parte del gobierno federal. Otra fuente adicional importante es la que representa las leyes estatales, que son emitidas por las legislaturas de cada una de las entidades que se conforman por una Cámara de Senadores y una representación. Los tratados internacionales también constituyen otra fuente del derecho de Estados Unidos y tienen igual jerarquía que las leyes federales. Además, están supeditados solamente a la Constitución y son firmados por el presidente de la República con la aprobación del Senado, por la mayoría de 2/3 de votos. Los tratados internacionales formalmente celebrados y publicados surten efectos plenos, sin necesidad de ley especial que los ponga en vigor, en atención a que la propia Constitución les atribuye fuerza obligatoria de ley positiva. En este sistema legal, Estados Unidos, también se encuentran los Congressional Executive Agreement, que vienen acompañados de la autorización del presidente para poder celebrar. La Constitución le reconoce su existencia con la respectiva aprobación del Congreso, sin que los tribunales hayan declarado su inconstitucionalidad y convencionalidad. Además, estos necesitan la incorporación del derecho doméstico a través de la figura denominada Implementation Act, que permite interpretar e incorporar el texto del tratado al orden normativo interno.